Y cuando ellos ven a las personas, a Tomás Rafael Domínguez Tomás Fernández Fernández Domínguez. y a los demás, ellos le disparan por la espalda y no sabían quiénes eran ellos. Ellos no sabían. Quien le dice a ellos eso es Joaquín cuando él hace el relato, Ya. porque ya él sabía que su primo había caído. Lo que usted me está diciendo es que en San Isidro había una zona de fusilamiento de Sí. traidores. Sí, a la O persona de que ellos, desertores. de desertores. Eso sí lo había. Eso sí me lo informó Joaquín. Y él estuvo en esa celda. Aún no se ha terminado de contar la historia de la Revolución de Abril de 1965 y los acontecimientos que marcaron ese proceso político de la República Dominicana. El 19 de junio de 1965 hubo un intento de asalto o de recuperación por parte de los militares constitucionalistas del Palacio Nacional. Y ese día se produjo una de las historias más terribles, una de las tragedias mayores, porque murieron Rafael Tomás Fernández Domínguez, el líder del movimiento militar que posteriormente encabezó Francisco Alberto Camaño, pero que además Fernández Domínguez acababa de llegar al país desde Chile, donde se encontraba. Y allí también murieron Juan Miguel Román, un dirigente importante, abogado del movimiento revolucionario 14 de junio, y jóvenes del 14 de junio como Euclides Morillo también fallecieron. Siempre se dijo que el asalto al Palacio Nacional fue repelido por militares brasileños o norteamericanos o puertorriqueños que habían venido como parte de la Fuerza Interamericana de Paz o como parte de la propia intervención militar de los Estados Unidos. Como la historia se construye paso a paso, hemos invitado a Fernando Guance, un médico epidemiólogo dominicano, que tiene un testimonio que para nosotros es muy importante, aportado por Joaquín Fernández, un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, relacionado familiarmente con Rafael Tomás Fernández Domínguez, y que tuvo conocimiento y lo transmitió a Fernando Guance, tuvo conocimiento de cómo ocurrieron los hechos relacionados con el 19 de junio de 1965. Perdón por la larga introducción, pero tengo que hacerlo porque quiero presentarle a Fernando Guance, que es el médico epidemiólogo a quien tenemos con nosotros, y le agradecemos que haya venido a conversar para ofrecernos este testimonio, digamos, de segunda mano. De segunda mano. Así se trata. Sí. Ofrecido por Joaquín Fernández, aparentemente primo de Rafael Tomás Fernández Domínguez. ¿Cómo conoce Fernando Guance a Joaquín Fernández? Sí, Joaquín Fernández nos tratábamos como familia, éramos vecinos, vivía al frente de mi casa, él y sus hijos, varios hijos, nos tratábamos como hermanos. Incluyendo a Alcides Alcides, también, que era militar. que era militar, Bien. y los demás hijos. ¿En qué sector de la Eso es ciudad? Las Américas. En la Avenida Las Américas. En Sánchez Las Américas. En Ensanche Las En la Américas. calle Respaldo Las Américas. Esto está en la zona oriental. En la zona oriental. Ya, ya. ¿Usted ya era médico cuando usted lo conoció? Cuando yo lo conocí, estaba en el bachillerato. O sea, éramos vecinos de muchos años, desde yo, no, más pequeño todavía, ¿no? De que lo conocí, yo estaba pequeño. Sí, muy pequeño. Ya. 5 o 6 años de edad. ¿Y en qué momento Joaquín Fernández comienza a hacerle revelaciones sobre los hechos ocurridos en abril? Ya tenemos muchos años siendo vecinos, siendo amigos. Yo era estudiante cuando eso de medicina y él cruzaba mi casa, se llegaba la atención y conversábamos mucho de salud. Yo había leído el libro que hablaba de la vida de Tomás Domínguez Fernández. De Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, Domínguez Fernández. Y le dije a él lo que estaba
lo que se decía, lo que estaba escrito de cómo había ocurrido el fallecimiento de él, de Fernández Domínguez. Y él me dice que no fue así. Y me hizo una historia de cómo fue que sucedió, que es muy distinta a lo que se conoce y a lo que se ha dicho. Por eso quise... Bueno, siempre se dijo, porque se entendió que el acto de toma del Palacio Nacional fue una decisión especialmente de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Camaño lo compartió, Montearaches aparentemente no estuvo de acuerdo, pero finalmente se unió a la decisión del grupo que iría al asalto al Palacio el 19 de junio. Exacto. Bien. Exacto. Entonces resulta, ¿qué pasó? ¿Qué le contó Joaquín a usted? Sí. Resulta que cuando se va a hacer el asalto al Palacio, el día antes del asalto al Palacio, hubieron escaramuzas militares. Sí, sí. Eso fue, se ha considerado las escaramuzas que hubo la noche anterior como un error por parte de las tropas constitucionalistas, porque dieron la advertencia a los militares de San Isidro y a las tropas norteamericanas de que irían a por el Palacio Nacional. Sí, y las tropas del Palacio fueron reforzadas. Vinieron de San Cristóbal. De San Cristóbal, un comando especial. Sí, y en ese comando había unos dos jóvenes que eran muy jóvenes. Y estaban en el Palacio. Usted no tiene los nombres de esos jóvenes. Él nunca le transmitió los nombres de esos dos jóvenes. No, nunca. Nunca me dio los nombres de ellos dos. Los jóvenes, estando en el Palacio, por su experiencia, tal vez esto lo digo yo, ellos se asustaron. Ellos salieron del Palacio. Por las escaramuzas de la noche anterior. Sí, y salieron del Palacio. Y salieron del Palacio. Sí, en condiciones desertores. De desertores. Ellos eran de San Isidro. Oh, bien. Y no dejaron las armas, se las llevaron. Se llevaron sus armas, salieron. Ya. Y salieron en condición de desertores, asustados. Asustados porque habría un intento de recuperación del Palacio. Y en el Palacio entendían como que iban a ser vencidos ellos. Y ellos salen escondidos, asustados. Esos dos jóvenes militares. De los que vinieron de San Cristóbal. De San Cristóbal, sí. Y se ubican en una vivienda de 2 niveles. Era como un apartamento en una segunda, que estaba vacío. Ya. Entonces esos jóvenes que salen en condición de desertores, asustados, que siendo jóvenes, se refugian en ese segundo nivel. Que las personas que de ahí no estaban. Pero en el segundo nivel, fuera del Palacio. Fuera del Palacio. En un edificio que estaba... una casa como de apartamento, era un segundo nivel. Estaba vacío. Se escondieron ellos se esconden ahí. No es que a ellos lo colocaron, le pidieron el mando, le dijo, ustedes van a proteger el Palacio Nacional. No. Ellos salen del Palacio para irse, para evitar el combate que se avisaba que se iba a hacer en el Palacio. Ellos se van, en condiciones de desertores salen ellos todos. De desertores de las tropas de San Isidro. De las tropas del Palacio. Del Palacio. Bien. Y se esconden en ese apartamento, en esa segunda. Eso es frente a la calle 30, hoy 30 de marzo. Hoy 30 de marzo. Esquina México. Exacto. Ese es el escenario, el lugar exacto de los enfrentamientos. Entonces los jóvenes, en un asomo que hacen, ven a los militares, ven a 4 o 5 personas militares. Ellos pensaban... Ahí está Fernández Domínguez, sí. Está Euclides Morillo, Juan Miguel Román, ahí estaba Amaury Germán Aristi, que además Amaury terminó herido en las nalgas, pero los demás murieron. Montearache venía más atrás. Sí. Estos jóvenes, esos 2 jóvenes, ellos no sabían quiénes eran las personas que ellos le dispararon. Ellos creían que eran del propio Palacio, que estaban buscándolo a ellos para reapresarlo porque habían desertado. Y cuando ellos ven a las personas, a Tomás Fernández Domínguez,
Y a los demás, ellos le disparan por la espalda y no sabían quiénes eran ellos. Y le dispararon, lo mataron. Se quitan su Dos ropa, jóvenes desertores desertores. asesinaron entonces por la espalda a Rafael Tomás Al Fernández grupo Domínguez, que había ahí. a Juan Miguel Román y a Euclides Morillo. Ellos no sabían quiénes eran ellos. Se quitan su ropa de militar y siguen y se van y salen y llegan a San Isidro. Vamos a parar ahí la historia. Perdón, no quiero que sigamos contando lo que pasa más adelante. Vamos a hacer una pausa. Pero quisiera retomar algunas de las cosas que usted me está diciendo, porque todo lo que se ha contado es absolutamente Muy distinto distinto de lo que usted está diciendo como testimonio de Joaquín Fernández. Exacto. Bien, volvemos en un momento en este diálogo con Fernando Guance, médico epidemiólogo, que recibió un testimonio de una persona que fue testigo de lo que ocurrió en ese fatídico 19 de junio de 1965. Volvemos en un momento. Son muchas las publicaciones y testimonios que se han dado a conocer sobre la forma en que murió Rafael Tomás Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Euclides Morillo y otros. El libro de Arlete Fernández, la viuda de Fernández Domínguez, es el libro, digamos, más conocido, aparte de otros libros que se publicaron con las ideas políticas y militares de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí. Bien, usted leyó uno de esos libros. El libro de Arlete. Usted leyó el libro de Arlete Fernández. Yo leo el libro de Arlete. Ese es Arlete Sí. Fernández. Estaba yo Bien. cursando el bachillerato. Sí. Leo el libro de Arlete y le comento a Joaquín cómo que cae el coronel Tomás Domínguez Fernández. Fernández Domínguez. Fernández Domínguez. Bien. Y él me dice que no fue así. Y entonces él me hace ese relato. El relato. Que De ese cómo relato, estos dos jóvenes desertores. y ese relato él lo recibe en la cárcel que él estuvo con los dos jóvenes. Él estuvo en la cárcel Sí, con los dos con jóvenes los dos que mataron jóvenes. a Fernández Domínguez. A Fernando Domínguez. Y a Juan Miguel Román. Él es que le dice a quién fue que ellos mataron. Ellos no sabían. Ellos no sabían a No quién. sabían quiénes eran que habían. Y eran Le- dos jóvenes le de hicieron- San Cristóbal. No, vinieron de San Cristóbal, de militares, de un destacamento militar de San Cristóbal, llega a reforzar al palacio. Ya. Y ahí llegaron esos dos jóvenes militares. Entonces ellos salen del palacio asustados, en condición de desertores, salen del palacio y se refugian. Bien, después que ellos disparan contra el grupo que va a recuperar el Palacio Nacional por los constitucionalistas, ¿qué hacen ellos? Que ellos pensaban que era ellos que iban a represarlo, que eran militares del palacio, que iban a reapresarlos a ellos por ellos haber salido, por ellos haberlo desertado. Haber desertado. Y ellos están de espalda, cuando se asoman al balcón, lo vieron de espalda y ellos le dispararon de espalda. Se quitan su ropa militar, toman ropa de la casa y se van. Y se fueron los dos. Ya. A usted no Los le dos parece jóvenes. muy acomodada esa historia. Bueno. Usted en particular. Es lo que le contó Joaquín. Lo que él me cuenta. Joaquín le contó. Los jóvenes se van. Porque cuando alguien se escabulle y se va y deserta, no agrede, huye continuamente. Sí. Y en sí, este caso ellos dispararon. Sí, porque sus armas. ellos entendían. No dejaron las armas no, tampoco. No, ellos entendían. Cuando se van, dejaron las armas. La dejaron en el techo. Lo dejaron como en el apartamento donde estaban. Ellos la hacen como de un balcón. Ya. Y cuando le disparan a quien ellos pensaban que eran militares del palacio, que iban a capturarlos a ellos porque ellos habían desertado. Ellos asustados le dispararon por la espalda y se marchan. Joaquín Fernández, que es quien me hace el relato, la revolución lo sorprende en el lado constitucionalista. Él era militar de San Isidro, teniente de San Isidro. Él me refería que había mucha confusión en el inicio y que él no sabía en sí cómo era la situación. Pero él estaba cerca de Camaño, había sido muy amigo de Camaño
Y Camaño Pero le él era un dice, guardia trujillista, y perdón. sí, era guardia trujillista. Él había sido incluso chofer de Ramfi. Sí, había sido Él chofer era de una Ramfi. persona que tenía conocimiento político. Sí, por lo menos por haber sido Sí, chofer de Ramfi. sí. Debió haber sido El, bien analizado. el asunto es Ajá. que cuando Camaño le dice que van a preparar bombas molotov para los tanques de San Isidro, él ahí dice, no, yo no puedo pelear contra San Isidro. Entonces decide y se retira y se va a su casa. En su casa, Cuando él escuchó que iban a disparar preparar las bombas bombas molotov molotov contra los tanques de San Isidro, bien, él desiste y se va, se marcha. se marcha, Sí. se va a su casa. Ya había el informe en San Isidro de que a él lo habían visto en la zona constitucionalista. Hicieron atentado a su casa, le dispararon granadas A la casa de él, en la zona oriental. En la zona oriental. De Joaquín Fernández. Bien. Yo vivo al frente de la casa de él. Fragmentos de la granada cayeron en mi casa, hicieron un hoyo en la pared. Entonces luego, después de eso, él se va a San Isidro a decir por qué. Y cuando él llega es apresado. Y lo ponen en un sitio donde esas personas que ponían ahí aparentemente las eliminaban. Ahí es donde él conoce. Donde conocen, no, donde los dos jóvenes le hacen el relato. De lo que ellos de lo que habían. dicho. Entonces él es que le dice a ellos que ese era Tomás Domínguez Fernández, que era su primo. Y tuvieron ese encuentro ahí ellos. Entonces, un hijo de la esposa de Joaquín. La esposa de Joaquín es Tomírez Delgado. Delgado. Va a San Isidro por temor de lo que le va a suceder a su esposo y contacta a un hijo que es militar, Alcides Fernández, que es militar de San Isidro, logra contactarlo a él y le explica que Joaquín está allá. Él no está aquí, sí, él está allá y lo tienen preso. Entonces él sabía ya de esa persona donde lo ponía y por qué lo apresaban y por qué lo ponían ahí. Entonces él, Alcides, conversa con los militares, con los altos militares y le explica de la situación de su papá. Y ellos también tenían más parientes militares que eran de la Fuerza Aérea. Entonces cuando él le relata al CIDE, pidiendo clemencia por su papá, que no le hicieran daño a su papá, le escucharon y lo cambiaron de celda y posteriormente lo despacharon. Ya. Esos dos jóvenes, ¿qué pasa con los dos jóvenes? Nunca más volvió a verlo y nunca más supo de los dos jóvenes. Nunca supo de los dos jóvenes. No, y nunca más. Y San Isidro no se enteró nunca de que esos habían sido las personas que habían disparado y asesinado a Fernández Domínguez, a Juan Miguel Román, a Euclides Morillo. Es que cuando el joven ahí murió también Ilio Capocci, pero murió de otro lado. En otro lado, sí. Enfrentado por otros militares. Ellos no sabían a quién era que habían disparado. Ellos no sabían. Quien le dice a ellos eso es Joaquín cuando él hace el relato. Ya. Porque ya él sabía que su primo había caído. Ya. Tomás Domínguez Fernández. Bien. Entonces, los jóvenes, nunca más él supo de ellos. Nunca más volvió a verlo. Se supone que ellos fueron eliminados, porque ellos venían de la parte constitucionalista y tal vez no le precisaron. Me parece un poco difícil de aceptar la historia, porque podría ser entonces que quienes mataron a los líderes constitucionalistas, al líder del proceso, a Rafael Tomás Fernández Domínguez, fueron miembros del grupo de los constitucionalistas, y no es así. No, porque estos dos jóvenes no son constitucionalistas, ellos salen del palacio en condición de desertores. Ellos salen asustados porque se iban a presentar un combate en el palacio, iban a recuperar el palacio. Ellos salen asustados. Y estando ahí, ellos dispararon a Tomás Domínguez Fernández con 3 o 4 jóvenes más y ellos no sabían quiénes eran. Es Joaquín que le dice quiénes son ellos. Ya. Lo que pasó ahí en ese momento era que se estaba disparando desde el palacio a las tropas que habían ido, entre ellos hombres ranas, a recuperar el Palacio Nacional. Ellos se estaban posicionando. No, entonces ellos estaban
en una calzada, En una protegidos calzada. por un contén. Exacto. Y no podían ni siquiera levantar la cabeza porque realmente los fusiles, los disparos eran muy certeros y ya había algunos heridos. Entonces no podían levantar la cabeza. Ok. Lo que sí resultó verdaderamente mortal fue los disparos por la espalda. Por la espalda. Porque ellos Entonces están, ahí- ellos están de espalda a ellos. Ya. Y ellos salen del balcón y disparan a ellos que estaban apostados allá debajo, en la acera del frente. Sí, pero fue un fuego cruzado desde el Palacio Nacional hacia la calle 30 de Marzo y también desde atrás hacia Bueno, esos los fueron parte de, constitucionalistas. en forma de los combates. Ya. Pero quienes le disparan, o sea, el joven relata que él es que le dispara a ellos. Y no sabía quién eran ellos. Es Joaquín que le dice quién Ya. eran esas personas. Bien. Vamos a hablar de Joaquín Fernández en un momento, cuando retornemos en la última parte de esta conversación con Fernando Uance. Volvemos en un momento. Bueno, los actos de los que estamos hablando realmente no ocurrieron en junio, ocurrieron en mayo. En mayo. Porque el 14 de mayo fue la fecha de retorno de Rafael Tomás Fernández Domínguez a República Dominicana. Él estuvo en Chile, vino desde Chile a Puerto Rico, en Puerto Rico se reunió con Juan Bosch y desde Puerto Rico vino a República Aquí. Dominicana. En una Fue de la mayo, Fuerza 14 de Aérea mayo. Americana. El 14 de mayo, 5 días después, ya él estaba, luego de haber hablado con Camaño, luego de haber hecho varias reuniones, incluso con jóvenes de confianza para él, Integrado. que eran los del 14 de junio. Bien, Fernando, me gustaría que por favor me explique, Joaquín Fernández, posteriormente a eso, ¿qué pasó? Porque él sobrevivió. Su Sí. hijo Alcides habló en San Isidro, su papá lo protegió y él no fue fusilado. ¿Qué pasó con él posteriormente? No, él sale, quedó, o sea, sin empleo, o sea, porque lo que era militar, dejó ya de ser militar y hizo una vida común, una vida normal. O sea, no tuvo nada, simplemente él sí había sido chofer de Ramfis. Él me mostró a mí, que tal vez sus hijos lo tengan todavía, una carta que Ramfis le envió poco antes de morir, en el 69, diciéndole que él no podía regresar a la patria, que no podía regresar otra vez. Le mostró la carta de Ramfis. Sí, yo vi la carta, vi la firma de Ramfis. Es posible que los hijos de Joaquín aún conserven esa carta. Le voy a preguntar. Pero Joaquín inicia en la aviación militar. Ya. Cuando fundan la Fuerza Aérea, entonces él es de los miembros fundadores de la Fuerza Aérea Dominicana. Me sorprende de todos modos que Joaquín Fernández no haya hecho un esfuerzo por conocer y no le mencionara los nombres de los dos militares desertores que actuaron contra los constitucionalistas. Tal vez lo supo, pero a mí no me lo A usted no se lo no dio. me lo dijo. Usted tampoco le preguntó por los nombres de esos dos No. militares. Porque si supiéramos los nombres, se puede buscar en el historial de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea o del Comando de San Cristóbal, quienes eran los miembros, para identificar a esas dos personas. Rastreando se podría, porque ellos estuvieron en San Cristóbal, ellos aparentemente murieron allá en San Isidro. Es Eso. decir, que también lo que usted me está diciendo es que en San Isidro había una zona de fusilamiento de Sí. traidores. Sí, a la persona de que desertores. de desertores. Eso sí lo había. Eso sí me lo informó Joaquín. Y él estuvo en esa celda. Que posteriormente los que estaban en esa celda Ya. eran. Ya. Y cuando su ¿Y hijo solo el hecho de interviene, desertar era un motivo de muerte en ese momento? aparentemente, porque él fue identificado en la zona constitucionalista y su casa fue disparada. O sea, le lanzaron granadas a su casa y parte de eso cayó al frente de mi casa. Entonces, por eso es que él va a San Isidro, porque él entendía que él no había, en sí él no había combatido al inicio. Cuando él se entera lo que se va a hacer, entonces él sale, porque en los primeros días él no sabía
Ya. Y muchos militares en un principio no lo sabían, Bueno, después que se dan cuenta. Ya. Puede ser entonces que algunas personas tengan conocimiento de la existencia de Joaquín Fernández. Ya sabemos Sí. que su hijo, Alcide Fernández, Que fue militar, él está está vivo. él está vivo. Ya sabemos que Tomírez Delgado fue su esposa, Falleció. pero ya ella falleció, su esposa. Y quedan como 7, 8 hijos Y más tuvo de él. otros hijos también. Con ella tuvo eran como 10. Ya. Como 10 hijos. Entonces, puede ser que a partir de esta historia que estamos relatando, que estamos contando, que usted nos está dando el testimonio, aparezcan algunas personas. Su hijo Rubén. Hay otro hijo que se llama Rubén. Rubén, que es de como Joaquín. que es como el tercero de los varones. Rubén Está Fernández. Alcide, que es el mayor, está Javier, que también fue militar, pero fue militar después Ya. de la revolución. Ya. Era joven, era muy muchacho. Bueno, pues sería Tal vez su Rubén interesante tal vez y recibir. Fausto, que es el más pequeño, Ajá. tal vez ellos tienen ¿El más pequeño cómo se llama? Fausto. Fausto. Sí. Ya. Muy bien. Ellos viven... ¿Sigue viviendo en la zona oriental? No, ellos viven en Estados Unidos. Ah, se fueron a Estados Unidos. Sí, pero ya ellos están... Rubén no se quiso ir, se fueron casi todos. Ellos se fueron, pero ya regresaron. Ya la mayoría de ellos están aquí. Han retornado al país. Sí, viven aquí. Bien. Fernando, muchas gracias. Muy agradecido de este testimonio, porque así se va construyendo y se van vinculando y enganchando los diferentes momentos de la historia. Sí, yo quise dar este testimonio porque cuando él me relata eso, es muy contrario a todo lo que se ha dicho y a todo lo que está escrito. Y como, o sea, él era una persona muy honesta, muy seria, y él dame ese relato, y yo sigo mucho su programa, he visto todos los relatos, pero eso quise darle esa versión. Bien, le agradezco mucho. Yo he entrevistado a varias personas que me han hablado de lo que ocurrió ese día en el Palacio, en la calle 30 de marzo, hoy 30 de marzo, con Esquina México, y del caso de Rafael Tomás Fernández Domínguez, e incluso los lugares del cuerpo donde él recibió disparos, que fueron en la espalda. Eso es lo que a mí me hace pensar y en el tobillo. Que es cierto, Sí. porque Robert dispara al frente. Ya. Y dispara y le da por la espalda. Aquí también Eso me hablamos hace con pensar. Ludovino Fernández, el hijo de Rafael Tomás Fernández Domínguez y de doña Arlete Fernández. De manera que le agradezco mucho a usted, doctor, su testimonio, Fernando Guance, y espero que le esté yendo bien en las actividades que usted está haciendo. Gracias. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Un placer. Mucho gusto. Gracias. Gracias, amigos televidentes, por la compañía en este diálogo. Hasta luego.